Bendiciones. Bendiciones a todos. Vamos a ver quiénes se conectan por ahí conmigo en la escuela virtual que hacemos todos los lunes. Vamos a compartir. Bendiciones. Estoy por aquí compartiendo en lo que se van conectando por ahí. Ayúdeme a compartir. Bendiciones a todos. Estoy dando unos minutitos para que todos se conecten. Bendiciones a todos. Feliz lunes. Estoy dando unos minutitos para que se me vayan conectando. Si usted puede, ayúdeme a compartir para que todo el mundo se comience a conectar. Bendiciones a todos. Como todos los lunes estamos acá para compartir la escuela virtual. Recuerden que estamos haciendo esto todos los lunes. Hoy tenemos un tema muy poderoso, guerra por las palabras proféticas. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes porque todos en algún momento hemos recibido una palabra profética. Pero ¿qué pasa con esa palabra profética? ¿Qué cosas suceden cuando tenemos una palabra profética? Así que ayúdeme a compartir. Si usted se ha perdido alguna de las clases que hemos dado los lunes, todos los lunes hemos estado enseñando, usted puede irse a mi canal de YouTube, Apóstol Liz Méndez, y ahí puede ver todas las clases que hemos dado para que usted no se pierda ni una y pueda estar conectado a lo que el Señor tiene. Ahí veo gente de Nicaragua. Bendiciones. Qué lindo que se están conectando por ahí. Así que ayúdeme a compartir. A ver quién más se está conectando por ahí. Déjenme abrir por aquí. Bueno, ya veo los hijos que están por aquí conectados. Y Marta desde Nicaragua. Marta, bendecida Marta. Gracias por estar ahí siempre conectada con nosotros. Así que gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Espero que todos hayan tenido un fin de semana glorioso y poderoso. Sabemos que el Señor tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Y lo que estamos haciendo a través de esta escuela virtual es impartir a usted un mensaje para que pueda ser de gran bendición para su vida. Tal vez esas dudas que hay bíblicamente, pues que se le puedan aclarar. Así que usted también puede escribirme por el chat para que podamos estar. Bendiciones de Guatemala. Ya tenemos a Nicaragua, tenemos a Guatemala. Por ahí hay gente de Costa Rica. Qué bueno. Así que me gozo de que haya gente de diferentes lugares de las naciones para que podamos estar impartiendo una palabra rema y que pueda ser de bendición para su vida. Pero hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy voy a hablar de lo que es la guerra por las palabras proféticas. Obviamente todos nosotros hemos recibido una palabra profética en algún momento de nuestra vida, tal vez en un congreso, en una impartición profética, en una escuela, o tal vez pues usted fue a un evento de mujeres donde había una profeta predicando y le dio una palabra profética. O sea, todos nosotros de alguna manera u otra hemos recibido una palabra profética. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago guerra por esas palabras proféticas? Porque esas palabras proféticas llegaron a mi vida. Tal vez muchos de ustedes me pueden decir, yo no he visto el cumplimiento de esa palabra profética. Tal vez otros me pueden decir, yo he visto cada una de las palabras proféticas. Por lo menos en el caso mío, yo puedo dar gloria al Señor porque soy testimonio de cómo he visto las palabras proféticas tener cumplimiento. Y cómo cada una de ellas, poquito a poquito, se han ido cumpliendo. Y lo más impactante de esto es cómo Dios habla a través de los profetas y cómo esas palabras se hacen realmente una realidad en nuestra vida cuando
creemos en esa palabra, cuando vigilamos esa palabra, cuando caminamos en esa palabra. Porque no es el hecho de recibir una palabra. El hecho y la importancia de una palabra profética aquí es que el Señor siempre va a enviar y el Señor siempre va a hablar a través de los profetas. Por lo tanto, Él va a usar la boca de un profeta, sea hombre, mujer o niño, para poder hablar a tu vida y que tú puedas recibir una palabra de parte de Dios. La palabra profética es un anuncio que Dios tiene para tu vida, pero cada uno de nosotros somos responsables de que esa palabra se haga una realidad en nuestra vida. No es el hecho de recibir palabras y que nada suceda. El hecho es que yo entienda que cada palabra profética tiene que tener un cumplimiento en mi vida, porque si es una palabra que Dios ha enviado por causa de un profeta o por la boca de un profeta, esa palabra tiene que tener un cumplimiento en nuestras vidas. Bendiciones desde Honduras, por ahí también, gente. Entonces, la pregunta en esta noche es: ¿cómo hago guerra por las palabras proféticas? Porque yo sé que muchos de ustedes tienen palabras proféticas y yo sé que muchos de ustedes han recibido esas palabras y digo hemos porque yo también he recibido palabras proféticas, y lo más interesante de esto es ver el cumplimiento de cada una de ellas, o sea, cómo el Señor ha traído una respuesta a cada palabra profética que Dios ha dado. Ahora, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, si alguien me ayuda por ahí lo anota para los que se conecten puedan tener las escrituras. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Escuche bien, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Wow! Cuando nosotros leemos esta escritura nos damos cuenta realmente que la palabra profética es una palabra que trae luz. Es una palabra, como dice segunda de Pedro 1:19, que es una antorcha que alumbra. Es una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Obviamente yo no sé si a usted le ha pasado, pero cada vez que nosotros recibimos una palabra profética es porque estamos en un momento, atravesando un momento vulnerable en nuestra vida. Tal vez estamos enfrentando una situación, tal vez estamos enfrentando momentos de aflicción, momentos familiares, matrimoniales. Hay ciertas cosas que podamos estar enfrentando que tal vez no las conocemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la palabra profética? La palabra profética no simplemente es una antorcha que alumbra un lugar oscuro, sino que la palabra profética desata un nivel de mentalidad. O sea, o te mantienes esclavo, o te mantienes como siervo, o te mantienes como un conquistador. La palabra profética viene y cuando ella viene, ella alumbra, dice la Biblia. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tu mentalidad, es que esa palabra profética se hace una realidad. Yo no puedo recibir una palabra profética si todavía yo no he cambiado esa mentalidad. O déjeme explicarlo mejor. Yo no puedo hacer que esa palabra profética se haga una realidad si yo no he cambiado mi mentalidad. Por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6 versículo 13, él dijo: dejen los rudimentos y vamos adelante, vamos a la perfección. O sea, él hizo un saludo, un comentario, una mirada. O sea, dejen los rudimentos, dejen las peleas entre unos y otros. Vamos a alcanzar la palabra. Por eso es importante que nosotros entendamos que la palabra profética es una palabra que viene a traer alumbramiento. Es una palabra que en un momento que hay algo oscuro, esa palabra viene a alumbrar. Esa palabra viene a dejarte un camino para que tú puedas caminar de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Ahora, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 19. Escuche bien, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice: este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías
que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella. La buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Escuche bien, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. O sea, aquí vemos claramente que la Biblia te da una dirección cuando recibimos una palabra profética. Cuando aquí se le habla a Timoteo, la Biblia habla claramente y le dice que conforme a las profecías que le hicieron antes, milites por ellas. Hay gente que le han dado una palabra profética, pero no milita en ella. ¿Qué significa la palabra militar? La palabra militar significa mantente atento, pelea, no te olvides de esa palabra, recuerda esa palabra. O sea, tengo que mantenerme atento, tengo que tener una buena conciencia. Hay gente que la palabra profética no se cumple y no tiene una realidad en su vida porque esa palabra profética no simplemente la escuchó, sino que ahora no milita en ella. Es como el dicho por ahí que dice, le entró por un oído y le salió por el otro. O sea, no puso atención a esa palabra. Cuando a veces estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida y nosotros recibimos una palabra, esa palabra en el mundo espiritual trae un alumbramiento. Muchos han dejado de servir en el ministerio porque han pasado muchas cosas injustas en su diario vivir, o tal vez yo pudiera decir hay mucha injusticia, o tal vez ha sido criticado, ha sido perseguido y no ha estado preparado espiritualmente para hacerle frente a todos esos ataques. Entonces ahora, ¿qué pasa? Dios envía un profeta para que le hable una palabra profética. Cuando le habla esa palabra profética trae alumbramiento. O sea que esa persona ahora tiene la oportunidad de cambiar la mentalidad y decir, wow, el Señor, yo pensaba que se había olvidado de todo. Yo pensaba que ya yo no podía hacer nada. Yo pensaba que tal vez ya este era mi final. Yo pensaba que tal vez hasta aquí llegó todo, pero no. Ahí es donde entonces Dios comienza a trabajar, porque si Él anuncia algo es porque va a haber un cumplimiento. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que hacer guerra por esa palabra profética. Entonces, como acabo de leer en Primera de Timoteo 1, 18 al 19, Costa Rica, bendiciones, hija. ¿Qué hace? Que entonces la Biblia te habla y la Biblia te dice claramente para que conforme a las profecías que se te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas. O sea, cuando tú recibes una profecía, tú tienes que militar en esa profecía. Tú tienes que velar, tú tienes que pelear, que tengas la fe y la buena conciencia. Escuche bien, no es lo mismo yo tener fe que tener una buena conciencia. Porque una buena conciencia trae claridad. Una buena conciencia es como olvidar lo que quedó atrás y extenderme a lo que está delante. Quiere decir que yo me voy a enfocar a lo que está delante. Cuando Dios anuncia una palabra profética a través de los profetas, Dios está trayendo un alumbramiento a mi vida. Ese alumbramiento requiere dos cosas. Te requiere la fe, como acabamos de leer, y requiere que tienes que militar en ella, pero con una buena conciencia. O sea, usted tiene que celar esa palabra profética. Usted tiene que vigilar por esa palabra profética. Usted tiene que caminar por esa palabra profética. Cuando Dios anuncia algo, Él está seguro de que tú eres capaz de hacerlo. Cuando Dios anuncia algo, es porque Él sabe la capacidad que tú tienes para poder lograrlo. Dios no está loco de enviar a un profeta y hablar algo que tú no tienes la capacidad para hacerlo. O sea, Dios te anuncia algo, pero tú tienes que militar en ella. Ahora, voy a mantener la buena fe. Quiere decir que la fe, yo lo he hablado y lo he enseñado, es como un músculo. Yo tengo que ejercitar ese músculo. Yo tengo que caminar en la fe. Yo tengo que mantenerme en la fe. Si yo no me mantengo en la fe, esa palabra profética queda en el aire. Y yo diría que a veces esa palabra profética, cuando no se hace una realidad en tu vida, va a venir otra persona y va a agarrar esa palabra profética y la va a hacer una realidad en su vida.
Y esto no quiere decir que te robaron la palabra profética. Esto quiere decir que hubo alguien que ejercitó la fe. Hubo alguien que tuvo buena conciencia y dijo, espérate, que esta palabra es para mí. Ahora, en el momento que se desata una palabra profética, la guerra se va a multiplicar. No te pienses que te vas a quedar con las manos cruzadas. No te pienses que te vas a quedar esperando. O sea, en el momento que se anuncia una palabra profética, comienza una guerra. ¿Por qué? Porque el diablo hará todo lo posible para que esa palabra profética no se cumpla. Hay una palabra sobre tu vida, hay una palabra profética sobre tu vida, pero eso significa no solamente que el profeta te lo anunció, eso significa que tienes que mantenerte en la fe, vigilante y peleando por esa palabra, porque vas a tener aquel agresor, aquel adversario que se va a levantar contra ti, aquel adversario que no quiere que esa palabra tenga un cumplimiento. Entonces vas a empezar una guerra. Cada uno de nosotros que tenemos palabras proféticas, por lo menos yo te estoy hablando a un nivel de experiencia, donde cada palabra profética ha levantado una guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a estar contento. Si el enemigo comienza ahora y te dice, el Señor te dice que vas a ser una profeta, si el Señor te dice que vas a levantar un ministerio, imagínese, todo lo que tenga que ver con Dios, el diablo no lo va a aceptar. Por lo tanto, la palabra profética es enviada, pero fíjese bien lo que te dice en 1 de Timoteo 1:18. Dice, conforme a las profecías que se te hicieron antes, milites por ella y mantén una fe y una buena conciencia. O sea, hay una palabra profética, pero tú tienes que mantener una buena conciencia, tienes que mantenerte en fe, tienes que mantenerte militando en esa palabra, caminando en esa palabra, creyendo en esa palabra. No te pienses que porque el profeta vino a anunciar una palabra, se quedó ahí. No, ahí comienza una guerra. Porque el enemigo no quiere que se haga un cumplimiento de esa palabra. Y el enemigo va a tratar de hacer todo lo que pueda para impedir de que esa palabra se haga una realidad. Cuando Jesús fue anunciado, comenzó la guerra. Y usted tiene que entender que todo lo que venga del cielo, todo lo que venga como Dios quiere, va a comenzar guerra en su vida. Usted no se piense que aquí nosotros estamos como intercesores, vigilantes y profetas y estamos tranquilos. No, yo te quiero anunciar algo. Cada vez que hay una palabra profética sobre tu vida, va a haber una guerra. Y esa guerra simplifica de que tú vas a mostrar dos cosas que te habla Timoteo. Vas a mantenerte en la fe y vas a mantener una buena conciencia. Hay gente que ha muerto y nunca ha visto el cumplimiento de una palabra profética. Hay gente que ha decaído, ha estado agotado espiritualmente, ya no tiene fe, ya perdió la fe, ya se cansó de esperar. Pero algo que te dice el Señor, mantén tu fe. Mira lo que le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas. Y manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Hay gente que va a naufragar, hay gente que la fe se le va a ir, hay gente que dice que está pero no está. No es el hecho de decir que somos, es el hecho de tener experiencias, de tener conocimiento, de tener revelación de quién es el Cristo que ha resucitado. No es el hecho de decir, recibí una palabra profética. Gloria a Dios si recibiste una palabra profética. La Biblia dice que Dios anunciará todo a los profetas y que es importante que creamos en las palabras proféticas. Ahora, cuando recibes una palabra profética, tienes también que empezar a mirar esa palabra. Tienes que pesar esa palabra. Porque no todo profeta que habla una palabra profética a lo mejor se llama profeta, pero a lo mejor no es un profeta. Voy a explicar esto. Cuando Pablo le habla a los corintios y le dice, déjense de pelear los unos a los otros, profeticen los unos a los otros, Pablo está hablando en el nivel donde está hablando del don de profecía.
El don de profecía es cuando profetizamos, cuando declaramos, cuando anunciamos, cuando le decimos a esa persona, ¿sabes qué? Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ahora, el oficio del profeta es un nivel mucho mayor y comprometedor, porque el oficio del profeta te habla fechas, te habla lugares, te habla días, te habla nombres, te habla cosas precisas que solo Dios las conoce. Y eso es lo que se le llama aquel que es un profeta de oficio, porque donde quiera que está dando una palabra profética. Yo les puedo compartir que cuando yo quería tener mi segundo hijo, la única que lo sabía era yo. Y yo le dije, Señor, yo quiero que mi segundo hijo tenga los ojos claros, así como los tengo yo y los tiene mi familia. No era porque tenía racismo ni tenía nada en contra de mi esposo y su familia, pero era el anhelo de una mujer que quería tener un hijo que tuviera esa genética, esa generación con los ojos claros. Y yo le decía, Señor, a mí no me importa si es hembra o varón. A mí lo que me interesa es que tenga los ojos claros, como lo tiene mi familia. Y yo todo eso lo callé. Un día fue un profeta a la iglesia a predicar. Hizo una cruzada evangelística. Y mientras ese hombre está ministrando, hay un momento que yo estoy parte de los que cantábamos en la iglesia y los adoradores. Él me dice, tú ven acá que tengo algo que decirte. Y me dijo delante de toda la congregación, por cuanto me has pedido un hijo, no, ni siquiera me has dicho hembra o varón, simplemente me has dicho que tenga los ojos claros. He aquí te dice el Señor, tendrás un hijo varón, lo llamarás Emanuel y tendrá los ojos azules como me lo has pedido, y esa será tu señal. Mire, yo lloraba porque yo decía, solo yo lo sabía, ni siquiera mi esposo lo sabía. Porque yo dije, si mi esposo se entera, lo más seguro me dice a mí, ajá, como que lo quiere con los ojitos azules también, ¿verdad, Chelito, como tú? Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí me di cuenta yo de que realmente Dios habla a través de los profetas. ¿Por qué? Porque si era yo la que lo sabía y nadie más lo sabía, ¿cómo Dios me pudo hablar y confirmar a través de un profeta? Hoy día, mi hijo ya tiene 23 años, Dios me lo guarde, el baterista de nuestra iglesia, y el muchacho tiene los ojos azules y se llama Emanuel, porque Dios me dio el nombre. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios te da a ti una palabra, tú tienes que guerrear por esa palabra. Algo que yo hice cuando Dios me anunció es que yo guerreé por esa palabra. Yo me cuidé, yo guardé la fe y yo mantuve una conciencia tranquila. Por eso es que Él dice, para que milites por ella. O sea, las palabras proféticas se te dan, pero tú tienes que mantenerte atento, tú tienes que mantenerte vigilante, tú tienes que pelear, tú tienes que mantenerte en alerta. Porque en el momento que se desata una palabra profética, la guerra se va a multiplicar. El diablo va a tratar de imponer y el diablo va a tratar de pararse. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Mire qué tremendo. O sea que Primera de Tesalonicenses aquí nos habla, esa palabra que tú oíste, ¿la aceptaste? ¿Aceptaste esa palabra como una palabra de hombres o aceptaste esta palabra como la palabra realmente de Dios? Por eso es que muchos no ven el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando se les están dando una palabra, ellos están mirando al hombre, pero no están mirando al Dios que está obrando por la boca de ese hombre o esa mujer. O sea que Dios nos da ideas, Dios nos da instrucciones, entienda esto, pero Él también hace la obra en nosotros. Él usa a sus hijos y sus hijas. Yo diría que en estos tiempos que estamos viviendo los tiempos de Ageo. O sea, niños van a profetizar, ancianos van a profetizar, hombres, mujeres van a profetizar, jóvenes van a profetizar.
Los sueños son proféticos también. Entonces tenemos que entender que cada palabra profética en nuestra vida incluye que hay una guerra. El enemigo no quiere que esa palabra profética se haga una realidad. El enemigo no quiere que ese anuncio que vino del cielo a través de la boca profética de un hombre o una mujer se haga una realidad. Entonces usted tiene que mantenerse vigilando, usted tiene que mantenerse peleando, usted tiene que mantenerse, mire, en todo tiempo, velando por esa palabra profética. Por eso yo les recomiendo siempre, cuando usted recibe una palabra profética, anótela. Cuando usted recibe una palabra profética, grábela. ¿Por qué? Porque esa palabra profética usted la tiene que de vez en cuando recordarla. Si esa palabra no se ha hecho una realidad, recuérdela. Vamos, póngale play y recuérdela, escúchela. ¿Por qué? Porque mientras usted está escuchando esa palabra profética, su comportamiento le está diciendo a Dios: a mí me interesa que esto se haga una realidad. A mí me interesa de que esta palabra, de que tú estás hablando a través de tu hijo o tu hija, yo la vea con mis ojos y yo crea que sea una realidad. Pero si usted se queda simplemente, vamos a ver cuándo se cumple la palabra. La palabra no se va a cumplir. Primero, porque no estás militando en ella. Y segundo, porque no tienes la fe suficiente para creer en esa palabra. Por eso es que es importante que cuando a ti se te da una palabra, tú la pongas en peso, pero tienes que creer. Porque la palabra profética, para que se cumpla, depende de cómo esté la persona y cómo esté su vida espiritual. Quiere decir que si tu vida espiritual está fría, estás agotada espiritualmente, estás desanimada, no va a haber cumplimiento de una palabra profética. O sea, la palabra profética hay que trabajarla, hay que creerla. Yo creo que cuando la María recibió una palabra profética de parte del ángel que iba a tener a un hijo, ella tuvo que pelear por esa palabra. Y ella tuvo que lograr de que esa palabra se hiciera una realidad. O sea, si hay que esconderse, si hay que hacer lo que sea, pero tienes que hacerlo porque esa palabra se tiene que cumplir. Cuando yo creo una palabra, esa palabra se hace una realidad. Muchos de mis libros que yo tengo han sido palabras proféticas y hoy yo tengo mis libros en la mano. ¿Por qué? Porque yo creí en esa palabra. Ahora, cuando me dieron una palabra para el ministerio, también me tuve que ir a estudiar y a prepararme. Porque no es el hecho de decir, no, me dieron una palabra profética, ya soy pastora. No. O sea, Dios le habla a Timoteo y le dice, tienes que militar en esa palabra. Tienes que tener una conciencia clara. Tienes que tener una fe clara. Ninguno puede tener cumplimiento de una palabra profética si no mantiene su fe. ¿Cómo va a haber un cumplimiento de una palabra profética si no estás en la fe, si no estás de acuerdo al corazón de Dios? Hay una necesidad de que usted milite en la palabra, manténgase conectado con la corriente correcta. Dios no puede traer una revelación, Dios no puede traer cumplimiento de una palabra profética si usted tiene, como decimos los latinos, un pie adentro y otro afuera. No, porque no estás preparado, porque no estás alineado a esa palabra profética. Cuando Dios habla una palabra profética, Él necesita que tú te alinees. Y la manera como te vas a alinear es con la fe. La manera como te vas a alinear es teniendo un comportamiento que vaya de agrado con esa palabra que se te dio. Dios anuncia. Y como leí al principio, la palabra profética trae un alumbramiento. Escuche bien, la palabra profética trae un alumbramiento. Hay momentos que esa palabra viene para traer una sombrilla que dé una luz, porque la persona ha decaído, porque ya no quiere hacer nada, porque se cansó de esperar. Pero cuando nosotros creemos en una palabra profética, esa palabra se va a hacer una realidad, porque yo estoy creyendo, yo estoy caminando en pos de esa palabra, sé lo que el Señor ha dicho, no tengo duda de esa palabra. Una conciencia clara, como dice Timoteo, es que yo no tengo duda de lo que Dios me está hablando, yo no tengo duda. A lo mejor te profetizaron y te dijeron que vas a ser una evangelista o una pastora, y tú a lo mejor dices, no, pero si yo he visto como mi pastora ha sufrido, no, que va, yo no voy a ser pastora. No es el hecho de lo que tú quieras, es que Dios te ha llamado porque por una razón u otra estás preparada, estás preparado para hacer algo en el ministerio.
Entonces no siempre Dios va a hablar cosas directas. Hay cosas que Dios va a empezar como un rompecabezas para unir todas las cosas, las piezas necesarias y llevarte a una realidad. O sea, que no, a veces no es lo que se dijo desde el principio, sino que Dios dijo un algo para que tú pudieras encaminarte a lo próximo que Dios va a hacer. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de aquí, de tu tierra y de tu parentela, Dios no le dio todos los detalles de lo que iba a pasar cuando saliera. O sea, Dios le soltó una palabra, pero él tenía que militar en esa palabra. Él tenía que caminar en esa palabra. Cuando Dios le dijo a Abraham, coge a tu único hijo, a tu primogénito, y me lo vas a entregar a tu Isaac. Dios no le dijo, ahora vas a coger, vas a caminar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. O sea, Dios hablaba palabras, pero cuando daba palabras, esas palabras tenían una dirección. Y muchas de esas direcciones usted va caminando y usted va encaminándose en esa dirección y esa palabra profética va teniendo cumplimiento. Es como tú vas a ser obediente, tú vas a caminar. O sea, Abraham caminó con su hijo Isaac. Él no dudó, él caminó. Él le dijo a uno de los sirvientes que estaban en el quédense aquí, que yo y mi hijo vamos a subir a adorar y volveremos. O sea, era un hombre que caminaba en pos de una palabra, en pos de una dirección. Cuando tú caminas en pos de una palabra y una dirección, tú estás con una conciencia limpia y estás con una fe militante. Esto es poderoso. Por eso es que hay gente que no tiene cumplimiento de las palabras, porque le dieron una palabra poderosísima. Es más, yo he sido testigo de gente que le han dado palabras poderosas y yo digo, wow, yo recibo esa palabra, porque es una palabra tremenda. Palabras directas, palabras de sanidad, palabras de restauración. Pero hay otros que no les importa. Hay otros que simplemente no la creen. Hay otros que simplemente no les ponen nada, no les importa. Lucas capítulo 3, 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en una forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Escuche bien, hubo una voz del cielo que le dijo, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. O sea que todos tenemos una profecía y de alguna manera, así como a Jesús se le habló, también a ti se te habla. ¿Qué pasa? Todos tenemos una profecía que no se ha cumplido. A lo mejor hay una palabra que Dios te ha dado a través de un profeta y no se ha cumplido. Pero el diablo viene para probar esa palabra. Cuando a Jesús se le dijo, en ti tengo complacencia. O sea, vino una voz del cielo. Cuando hay una palabra lanzada en el mundo espiritual, esa palabra tiene que ser probada. Escuche bien. A ti te han dicho una palabra. O sea, cuando alguien te dice una palabra, ¿cuántas mujeres han sido estériles? Y viene un profeta y le dice, porque te dice el Señor que hoy Dios sana tu vientre. Hoy vas a empezar a hacer lo que Dios ha dicho que eres, una madre de multitudes. Y Dios comienza a sanar ese vientre. Y Dios comienza a quitar toda esterilidad. Esa palabra va a ser probada. Esa palabra fue lanzada, pero el diablo viene a probar esa palabra. Hay palabras sobre finanzas, hay palabras sobre llamado, hay palabras de propósitos para tu vida, hay palabras de ministerio. Hay gente que recibe la palabra, pero no se encamina en esa palabra. El diablo siempre, escuche bien esto porque esto es importante en lo profético y lo apostólico. El diablo siempre va a hacer guerra para que esa palabra no se cumpla. Jesús cuando nació, el infierno se desató. Escúcheme bien. Jesús cuando nació, el infierno, todo lo que era infernal, las tinieblas se desataron. Pero ¿qué tienes que hacer? O sea, te encomiendo que hagas guerra. ¿Cómo vas a hacer el guerra? Si el diablo te está atacando es porque hay una palabra sobre tu vida. Oh, aleluya. Si el diablo te está atacando es porque hay una palabra sobre tu vida. Si el diablo te está persiguiendo es porque hay una palabra sobre tu vida.
Y a veces nosotros decimos, wow, ¿por qué tengo tanto, tanto, tanto? Es como los ataques múltiples que recibió Jesús. Porque ayer yo le predicaba a la iglesia, todo en las tinieblas tiene que ver con argumentos. Escuche bien, todo en las tinieblas tiene que ver con argumentos. En el cielo se hablan de palabras proféticas, pero en las tinieblas se habla de argumentos. Aleluya. Cuando el diablo habla, él habla de argumentos. Quiere decir que hay un argumento que le está poniendo en tu mente a través de un dardo. Y ese argumento es el que él quiere traer o enfatizar para que no tenga cumplimiento lo que quiere. Cuando él le hablaba a Jesús, él le hablaba a través de argumentos. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí y los ángeles te recogerán. Argumentos, argumentos, argumentos. ¿Qué hacen las tinieblas? Argumentos. ¿Qué hace el cielo? Trae voces proféticas. ¿Ve la diferencia? Sí, es como que uno quiere tarar al otro. Por eso es que usted tiene que aprender a hacer guerra por las palabras proféticas. Porque cada vez que venga una palabra profética, va a venir un argumento. Dios le dio una dirección a Adán y Eva. Y mientras le dio la dirección a Adán y Eva, hubo un argumento de parte de ¿quién? De la serpiente. Cuando vino el argumento de parte de la serpiente, ese argumento vino ¿para qué? Para romper todo el plan de Dios. Por eso fue que aquel fruto prohibido, ya Eva no lo veía prohibido, sino que lo veía lindo para sus ojos. Porque el argumento lo que hace es que viene a cambiar lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo. Es como que viene a transformar para que usted caiga en una trampa. Los argumentos son peligrosos, porque cuando alguien habla un argumento, ese argumento tiene poder para sacarte del lugar donde Dios te ha puesto. Por eso fue que Jesús pudo contrarrestar los argumentos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. De la única manera que usted va a trabajar y guerrear por una palabra profética es trayendo esos argumentos y alineándolos ¿dónde? En las palabras proféticas que Dios te ha hablado a través de la palabra. Quiere decir que la palabra de Dios va a ser tu plataforma. La palabra de Dios va a ser la plataforma para que logres que se haga una verdad. Ahora a lo mejor te preguntas y me dices, apóstol, pero hay palabras que los profetas te hablan y ¿por qué no se cumplen? No es porque el profeta se equivocó. Sí, pueden haber casos que el profeta se equivoque, porque a lo mejor no es profeta. El profeta también es un ser humano. Pero hay gente que son descaradas, que se llaman profetas y no son profetas. Deuteronomio 18:22, mire lo que dice. Deuteronomio 18:22, anótelo. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese esa palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Quiere decir que a veces se dice que son profetas, pero no habló Dios. Si Dios no habla, Dios no puede hacer una palabra realidad. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque cuando se te habla, tú tienes que ver el peso de ese profeta. Tú tienes que ver los frutos de ese profeta. No cualquiera que se llame profeta puede hablar. A veces no nos damos cuenta, pero una palabra profética puede ser el trastorno de sacarte del propósito de Dios, porque estás creyendo en algo que crees que Dios te habló y tú no tienes paz en tu corazón. Porque una de las señales de que Dios te habló, primeramente es que es muy alineada la palabra. Y segundo, usted siente una paz y una cosa tan grande en su corazón. O sea, como leímos al principio, esa palabra profética vino a traer luz en esas tinieblas. Ahora, entiende esto. Si hay palabras que los profetas te hablaron y no se cumplen. Número 1, Dios no fue el que habló. Acabamos de leerlo ahora. No todo el que dice Señor, Señor es real. Si lo que el profeta habló no se cumple, es porque no hubo respaldo de Dios. Wow. Si no se cumple la palabra, es porque no hubo un respaldo de Dios. Porque cuando tú y yo tenemos el respaldo de Dios,
esa palabra se cumple. Número 2, Dios sí habló y usted no se mantuvo firme para cumplir la promesa. Aquí hay otro escenario. Porque Dios puede haber hablado a través del profeta. Pero el problema fue usted que no se mantuvo alineado a lo que Dios le estaba hablando. O sea, Dios usó la boca del profeta, pero tu condición espiritual no estaba de la misma manera que antes. Entonces, a lo mejor ahora te descuidaste, te enfriaste y entonces Dios no puede recompensarte. Si tú descuidas cómo Dios va a cumplir la palabra, dejaste que tu carne tomara gobierno. Porque te olvidaste de la palabra y como leímos ahorita en 2 de Timoteo, no militaste en ella y no mantuviste su fe. Entonces, no es que el profeta se equivocó, es que tú no estabas en el nivel espiritualmente que tenías que estar. Número 3, la inmadurez espiritual. Cuando no hay cumplimiento de una palabra profética, la madurez espiritual habla de por sí. Gálatas 4:12, el apóstol Pablo enseña y dice que las emociones no lo han dejado madurar. O sea, que una persona llena de inmadurez espiritual es porque esa persona no ha madurado. Pablo dice, el heredero tiene promesa. El heredero tiene una promesa, pero el problema es que hasta que él no madure o hasta que ella no madure, no puede recibir nada nuevo. O sea, esa promesa está ahí en stand-by, está ahí aguantada, pero hasta que no madure, no puede recibir la promesa. ¿Por qué? Porque todo niño tiene que ser formado. Y todo niño tiene que madurar. Por eso es que en nuestras vidas hay procesos donde comemos leche, compota, comida. Y el mismo apóstol Pablo lo dice. O sea, ya no se le puede dar a ustedes de la misma manera. No se le puede dar la comida fuerte. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Y una persona inmadura toma una palabra profética como cualquier cosa. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león. ¿Quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no profetizará? ¡Wow! O sea, Dios no hace nada. Dice Amós, Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Todo lo de Dios tiene que tener un respaldo profético. Dios no hace nada en la tierra si Él no habló a través de una profeta. Si Dios no habló a través de un profeta. Todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, profetas habían anunciado y habían avisado que venían plagas y nadie hizo caso. Ninguno de nosotros pusimos atención. Aún profetas han anunciado y han dicho, hay un tiempo de vacas gordas y hay un tiempo de vacas flacas. Y te has pasado por aquí, te ha entrado por acá y feliz. ¿Por qué? Porque los profetas hablan, pero usted no pone atención. Entonces no es que el profeta se equivocó. Es que el problema es que tú eres inmaduro espiritualmente. El problema es que no militaste. El problema es que no estás ejercitado en la fe. Por eso es que la palabra profética no ha tenido cumplimiento. No es que Dios se equivocó. No es que a Dios se le olvidó. Ni tampoco que el profeta se equivocó. ¡Ja! Sino que nosotros tenemos nuestra responsabilidad para que esa palabra se haga una realidad. Ahora, ¿cómo yo hago guerra? Porque si usted ha entendido ahora todo, ahora le voy a dar las claves. ¿Cómo usted hace guerra?
por una palabra profética que vino para su ministerio, para su vida, para su familia. ¿Cómo yo hago guerra? Número uno, como dije al principio, usted tiene que recordar esa palabra y usted tiene que escucharla. Usted tiene que mantenerse, mire, grabarla, anotarla. Vaya a un cuaderno, coja un lugar donde usted diga, esta palabra me la dio el Señor tal día, tal día. Y yo le aseguro que si usted milita por esas palabras las va a ver cumplidas en su vida. Pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando hago guerra? Recordar la palabra. O sea, lo que Dios profetizó a través de la boca del profeta, yo tengo que recordarla. Número 2, declare esa palabra en la atmósfera donde usted vive. Declare esa profecía en la atmósfera de ti, de tu familia, de tu iglesia. O sea, si Dios dijo que tú vas a prosperar, comienza a declarar esa palabra. Yo soy libre de deuda. Háblale a la atmósfera. Háblale a la atmósfera que tú estás viviendo. Yo soy el próximo profeta. No se hace guerra con la boca cerrada. Escúchame bien. No se hace guerra con una boca cerrada. Se hace guerra con una boca abierta. Donde usted está declarando, donde usted está hablando. Todo lo que tú declares con tu boca, eso se hará. ¿Acaso usted no ve a Dios, nuestro Dios y nuestro Creador, que todo lo creó por la boca? Todo lo que habló, que se haga la luz, que se haga esto, que se haga aquello, que se haga la lumbrera. Todo lo creó porque en la boca hay poder. Pero usted tiene que hacer guerra con esa palabra. Entonces, recuerde la palabra. Número 2, declara esa profecía en la atmósfera donde se encuentra. Número 3, siembra continuamente sobre esa palabra. Siembra, siembra. Es mejor dar que recibir. O sea, pon semilla, márcala, asegura la palabra, márcala. Señor, yo pongo una siembra y normalmente esto se hace cuando son primicias. Ponga una primicia, póngale nombre. Esto es por mi casa, esto es por mi papá, esto es por la salud de mi mamá. Siembre, crea en esa palabra, crea. Si usted mira la vida de los profetas, todos hicieron altares de adoración y todos empezaron a hacer algo para provocar de que Dios mirara su atención. O sea que usted y yo necesitamos también sembrar continuamente. Y número 4, no te vas a morir porque hay una palabra sobre ti. Vamos, reciba esta palabra. Tú no te vas a morir. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que tú no te vas a morir hasta que tú veas el cumplimiento de esas palabras proféticas sobre tu vida. O sea, lo que Dios profetizó, no te lo han podido, no lo has podido ver. Pero sabes una cosa, lo que Dios te profetizó, tus ojos lo van a ver. No te han podido matar porque esa palabra está viva dentro de ti. Esa palabra va a tener un cumplimiento. Esa palabra se va a hacer una realidad. Sigues vivo porque hay una palabra. Vamos, recibe esta palabra. Tú sigues viva porque hay una palabra. Hay propósito porque hay una palabra sobre tu vida. Y tienes destino porque hay una palabra sobre tu vida. Por eso no te has muerto. Por eso nadie ha podido detenerte. ¿Por qué? Porque hay una palabra sobre tu vida. Porque Jeremías dice que desde el vientre de tu madre, Él te hizo profeta a las naciones. Entonces, amado y amada que me escucha, si tú no te moriste en este tiempo de COVID, wow, es porque hay una palabra poderosa sobre tu vida. Y en los próximos días, en los próximos años, tú vas a ver la mano poderosa de Dios a tu favor. En el nombre de Jesucristo declaramos ahora, mira, financieramente que puertas se van a abrir. Hablamos en esta hora que toda palabra ministerial que Dios ha hablado a través de los profetas tiene cumplimiento en esta hora. Tú estás vivo porque hay una palabra. Hay propósito porque hay una palabra. Y tienes destino porque hay una palabra. No olvides de que tienes que recordar esa palabra. Tienes que recordarla, tienes que declararla en la atmósfera, porque cuando tú la declaras en la atmósfera, aquí está el secreto. Cuando tú declaras esa palabra, tú la empiezas a creer, tú la empiezas a creer, tú la empiezas a creer, tú la empiezas a creer. Es como cuando una mujer está embarazada y va cargando un hijo, ella está peleando porque ese hijo salga.
Y le va a dar dolores de parto. Y le va a dar dolor. Pero cuando ese hijo sale, ella tiene felicidad y tiene alegre. ¿Sabe por qué tiene alegría y gozo? Porque ella vio el cumplimiento de esa palabra. Entonces usted tiene que entender que si hay una palabra en su vida, usted va a caminar en esa palabra. Si hay una palabra en su vida, es más, yo pudiera decir, si tú no te has muerto, es porque hay una palabra sobre tu vida. Si hay propósito en tu vida, es porque hay una palabra profética. Wow, wow. Si tienes destino, es porque hay una palabra profética. O sea, no te dejes dominar por las cosas que están a tu alrededor. Haz como dice segunda de Pedro 1:19. Esa palabra es la más segura. Esa palabra viene a alumbrar un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Por eso es que la palabra profética cuando viene a traer luz. La palabra profética viene a alumbrar el lugar. Pero dice hasta que el día esclarezca. O sea que tiene que haber un momento donde hay luz. Que está a lo mejor tapada, está oscura. Pero esa luz se abre. Hasta que alumbra el lugar oscuro. Y esa palabra está dentro de ti. Pero tienes que mantenerte atento, tienes que mantenerte militando, tienes que mantenerte peleando. No es el hecho de que te dieron una palabra, te entró por un oído y te salió por el otro. Tienes que mantenerte atento, sabiendo de que esa palabra va a ser una realidad y que todos los días vas a vivir creyendo esa palabra. Yo les conté ya mi testimonio y les puedo contar miles de más. Cómo el Señor ha hablado a través de nuestras bocas. Cómo hemos visto vientres que gente no podía tener. Mujeres no podían tener hijos. Y hablamos, profetizamos. Y hoy están con sus hijos en sus brazos disfrutando una familia. O sea, para Dios no hay nada imposible. Pero Él no hace nada si no se lo revela a las profetas. Por eso es que usted tiene que aprender a hacer guerra y aprenda este principio. Cada vez que hay una palabra profética, hay una guerra. Cada vez que el cielo anuncia algo, van a venir los argumentos a traer algo contrario. Pero tú y yo vamos a ser gente sabia. Y tú y yo nos vamos a alinear al propósito de Dios. Tú y yo nos vamos a encaminar al cumplimiento de cada palabra profética. Jesús fue una palabra profética hecha una realidad. Entonces, cuando tú y yo creemos, tú y yo gestamos y tú y yo logramos que esa palabra se haga una realidad. Vamos, yo no sé a qué le estoy hablando en este día. Yo declaro sobre tu vida que toda palabra profética que Dios ha hablado sobre tu vida se hace una realidad. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que ahora te apropias de esta palabra. Y ahora vas a hacer como dice primera de Timoteo 1:18. Ahora te vas a mantener, te vas a mantener militando por ellas. Así como le digo el Señor a Timoteo, yo te encargo que conforme a las profecías que se hicieron, yo te encargo que conforme a las profecías que se te hicieron en cuanto a ti, milites por ellas. Fíjense lo que le está diciendo, milites por ellas. Amados y amadas que me escuchan, usted necesita militar por esa palabra. Usted necesita militar por esa palabra, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y cuando usted camina en estos dos caminos, usted va a ver que esa palabra se va a hacer una realidad en su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque vamos a ver el cumplimiento de tu palabra. Señor, en esta hora tú activas un ejército de gente intercesora, de gente profética que entiende los tiempos, de gente que va a militar por las palabras que tú envías a través de los profetas, de gente que va a mantenerse con buena conciencia, de gente que va a desechar toda amenaza, toda mentira del enemigo, de gente que va a caminar de acuerdo a lo que el Señor le ha hablado. Padre, en esta hora hablamos la palabra, declaramos, Espíritu del Señor, de que tú vas a hacer algo sobrenatural y que cada mujer, cada hombre que me está escuchando, Señor, va a ver el cumplimiento de cada palabra y no va a
vamos a retroceder, sino que nos vamos a levantar como el ejército de Dios, creyendo que cada palabra se hace una realidad en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por cada mujer, te doy gracias por cada sacerdote, te doy gracias por lo que vas a hacer, te doy gracias, Señor, porque cada palabra tiene cumplimiento en sus vidas, Señor, y ellos van a ver la mano poderosa de Dios a su favor. Padre, gracias por lo que vas a hacer, por lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por cada palabra profética que tú has hablado en estos tiempos, Señor. Abrimos portales en el mundo espiritual, Señor, para que haya revelación y cada mujer y cada hombre pueda entender la magnitud de tu presencia y que pueda entender que solo tú, Dios, tienes el cumplimiento sobre cada palabra profética que has hablado a nuestras vidas. Señor, gracias por este día. Bendigo cada mujer, bendigo cada hombre y declaro, Espíritu de Dios, que tú haces algo sobrenatural en estos próximos días y que el Señor va a hacer algo sobrenatural sobre su iglesia y sobre su pueblo. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, y los hijos de Dios dicen amén y amén. Gracias a todas estas personas hermosas que se conectaron. Comparta esta clase. Si usted está conectándose ahora, toda la escuela la puede ver en mi canal. Vaya a mi canal, Apóstol Liz Méndez, en YouTube, y ahí va a ver todas las enseñanzas virtuales que estamos haciendo todos los lunes. Mañana las invito con el Ministerio de Mujer a Mujer. Vamos a estar hablando de la autoridad delegada de Cristo. Autoridad delegada de Cristo a las 6:30 de la tarde, hora de Miami. 6:30 de la tarde. Vamos a estar conectadas. Voy a estar con la pastora Denia Valladares de Carolina del Norte y la pastora Cecilia Carrión con el Ministerio de Mujer a Mujer. Así que mañana conéctese en todas porque vamos a recibir una palabra de poder y esta es su servidora que va a estar como anfitriona. Así que bendiciones a todas, bendiciones a todos, un abrazo fuerte y vamos a estar en las próximas semanas dando unas clases sobrenaturales. Así que escríbame por el Messenger qué tema le gustaría que enseñara, que tal vez eso me pueda ayudar a mí también, para también escoger, porque sé que Dios me está dando temas para que usted pueda ser bendecido y bendecida. Amén. Así que feliz noche y feliz tarde a todas. Las espero mañana, 6:30 de la noche, y vamos a estar recibiendo una palabra. Así que bendiciones, besos y abrazos a todos. Y muchas gracias por estar aquí conmigo todos los lunes en esta escuela virtual, preparando guerreros para este tiempo. Bendiciones.